Y a veces Dios tiene sus cosas, ¿verdad? Cómo hablarnos. Así que el domingo están invitados, tenemos una celebración de acción, 2 acciones de gracias. Una por Matías Ayala, pastelito y piñata para los chiquitos. Pero también viene una amiga de nuestro hermano Quique, que nos ha colaborado mucho en esta iglesia. Tiene una reunión acá muy importante. Y ella sintió en el corazón hacer una acción de gracias por su vida y nos va a regalar panes con pollo a todos, con gaseosita. Así es que están invitados, hermanos. Amén. El domingo a celebrar al Señor. Hermano Rolando. Gracias, Señor. Sí. Bueno es el Señor realmente. Muchas veces nosotros no tenemos conciencia de dónde o cómo el Señor nos ha rescatado. No tenemos conciencia de lo que realmente somos. Y a veces por la educación de nuestros padres, porque yo tengo entendido que los hijos son reflejo de los padres. Los padres se creen buenos y hacen buenas obras y educan bien a sus hijos. Y los hijos van creciendo y creen de que son buenos. Pero llega un momento en que el hijo es no separado, sino que comienza a entrar en ciertas áreas en la educación secular y tiene que separarse de sus padres muchas veces. Y por lo general se va encontrando con amigos que son más inteligentes o más sabios y los comenzamos a seguir. Y estos amigos pues están envueltos en muchas cosas. Asolapadamente, hermano. Unos son bebedores, otros son drogadictos. Entre las mujeres no sé cómo, pero tiene que haber una forma en cómo también. Pero llega un momento en que el ser humano llega a un tope y comienza a darse cuenta de que ya no puede más y comienza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Y llega a un extremo en que se ahoga. No haya qué hacer, no encuentra qué hacer. Yo recuerdo en mi propia persona, en mi vida, yo llegué a sentirme que apestaba, no me soportaba a mí mismo. El alcohol, la droga me había hecho revolcarme en todo y me sentía, pero, y no encontraba, yo buscaba ayuda entre los amigos, pero andaban peor que mí. Entre mi familia llegó un momento en que mi familia dijo, mira, le cierran las puertas a uno. Y uno desesperado buscando, por eso es que muchas veces la salida más fácil es suicidarse, pero no es esa la salida más fácil. Y uno busca y busca y busca y busca y no encuentra cómo salir de ahí.
esta noche yo quiero hablar de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Para qué es la salvación? ¿Por qué necesitamos salvación? Yo lo único que puedo encontrar como ejemplo que está en las Escrituras, si nosotros leemos las Escrituras nos vamos a dar cuenta que ahí está plasmado un pueblo que el Señor rescató, pero antes de ser rescatado el pueblo llegó a Egipto. Ahí fue esclavo, haciendo ciudades, no para ellos, sino que para los egipcios. Fueron oprimidos. Eran esclavos literalmente. Nosotros, por lo menos yo no tengo, yo nunca he conocido un esclavo así, literal. En películas sí se ha visto, pero yo creo que eso no es. Pero la salvación tiene que ver con un rescate y con liberación de esclavitud. Dice Tito 3:3. Usted me puede decir, pero yo no soy esclavo, yo nunca he sido esclavo, yo no nací esclavo. Pero miren lo que dice ahí. Porque nosotros, dice también, éramos pasado, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. ¿Y qué más dice? Esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Imagínense. No, si yo no soy esclavo, yo no ando con cadenas. Ay, Señor Jesús. Dice que somos esclavos de nosotros mismos, nuestras concupiscencias, dice. Nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar. A veces no queremos hacer aquello que es malo, pero como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Somos esclavos, hermano. ¡Sorpresa! Pero lo precioso es que dice que está en pasado. Nosotros también éramos. Aleluya. Pero la salvación tiene que ver con rescate, con liberación. Éxodo 14:30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Les decía, el ejemplo que yo veo en las Escrituras es el pueblo de Israel que llegó a Egipto y ahí en Egipto fue hecho esclavo. Todo el pueblo de Israel fue llevado a la esclavitud, azotado y fue llevado a construir ciudades que no le correspondían a ellos. Y ellos no tenían la libertad de elección. Ellos comían lo que se les daba, se vestían como se les... Y no tenían libertad de elección. Eran esclavos. Y clamaron en un momento y el Señor los visitó. Y dice las Escrituras de que los llevó al desierto. Los egipcios le siguieron. Los llevó al mar y se vieron entre dos. El mar y los egipcios que los seguían y estaban atrapados. No hallaban por dónde salir. ¿Cómo salgo de aquí? Pero dice que el Señor abrió el mar, las aguas. Eso yo no lo entiendo. Las aguas se separaron e hizo un camino por el cual el pueblo de Israel cruzó. Qué precioso, cruzó
Y cuando los egipcios comenzaron a seguirlos en el mar, las aguas volvieron a su cauce y los egipcios quedaron derrotados en el mar. Aleluya. Ah, Padre. ¿Usted ha visto alguna vez que el mar se ha... Si usted pone un poco de agua, se va el agua. Uno nunca ha visto que las aguas se abran. Pero el Señor es poderoso, hermanos. Y el Señor tiene un propósito. Y el Señor le ama. Amó a Israel y por amor lo rescató e hizo milagros para que el pueblo tuviera un testimonio de decir: Jehová hace milagros, Jehová es misericordioso. Él abrió el mar, pude pasar en el desierto, no llevaban comida, pero el Señor les dio el maná. El Señor salva, rescata. El Señor sabe dónde está usted, lo podrido que usted está, y de ahí el Señor quiere rescatarlo. Porque dice que la salvación es rescatar y liberar. Y Éxodos 14:30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel. Padre. Lucas. Para salvar es necesario que exista un Salvador. Dios fue el Salvador en aquel tiempo. Y un Salvador tiene que ver con libertad, protector, benefactor, redentor. Lucas 4:18, 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué dice? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad. Aleluya. Me ha enviado. Dios envió a su Hijo, a su unigénito. Hoy escuché una frase que me puso en qué pensar, porque me fascinó, me agradó. Dice: Dios respeta a su Hijo. Qué precioso. Y nosotros muchas veces cuando nos referimos al Señor Jesús, Jesús decimos. Jesús. Yo a mí me da, no sé cuando se refieren a Él, dicen: no, Jesús, dice. Como que fuera Juan de los Palotes, ¿va? No, Juan de los Palotes. Pero qué diferente es cuando alguien dice: aleluya, el Señor. Y no solamente mi Señor. El Padre respeta a su Hijo, dice. Y yo: sí, Jesucristo. O como cuando también dice: Papá Dios. Ay, Señor, digo yo. Pero bueno, así somos cuando no entendemos, cuando no hemos tenido un encuentro con la realeza, la soberanía, cuando no hemos tenido un encuentro con el Todopoderoso, cuando no hemos tenido un encuentro con aquel que es santo, cuando no hemos tenido un encuentro con aquel, aún más, fíjense, cuando no hemos nacido de nuevo. Porque se puede tener una idea, un concepto, una enseñanza por las Escrituras y decir: sí, el Señor es así, el Señor.
Pero el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era un conocedor de las Escrituras. Te es necesario nacer de nuevo. Yo veo a Pablo también persiguiendo a la iglesia. Pablo no era cualquier persona cuando era Saulo, antes de que el Señor lo transformara. Él tenía conocimiento de las Escrituras. Pero dice, te es necesario nacer de nuevo. Y la salvación tiene que ver con un nuevo nacimiento también. Dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Dice. ¿Está usted oprimido? Aleluya. Filipenses 2, 5, 8. Hablando del Salvador. Él decía, me ha enviado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el próximo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siguiente. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Próximo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren qué precioso es este Salvador que nosotros, todo aquel que ha recibido al Señor en su corazón. Dice que Él, siendo Dios, Él no tenía necesidad. Si Él creó los cielos y la tierra, si todo el universo es de Él, todo lo que nos podríamos imaginar que existe es de Él, ¿qué necesidad tenía? Y cuando Él hizo al hombre, le dio el privilegio de poder estar en comunión. Podía el hombre relacionarse con Dios libremente. Pero el hombre cayó, fue engañado. Y a raíz de entonces, a partir de entonces, el hombre cayó profundo. Cayendo, 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 cayendo. Salía y medio respiraba y ¿Ustedes han estado alguna vez en el océano dentro del océano, no? Por lo menos unos, aquí yo tuve la oportunidad de estar en el Golfo de Fonseca. Y íbamos en una lancha con motor, pero lastimosamente hubo un accidente y la lancha se quedó sin motor. Pasamos toda la mañana, desde las 10 hasta las 3, aguantando el sol, hermano. En agua salada y todo eso. Y cada vez que nosotros queríamos avanzar, no podíamos. ¿Por qué? Porque las aguas del mar nos mantenían ahí. Pero lo que quiero decir es de que el Señor, aún estando en esa necesidad, nos rescata. En lo muy profundo, aunque nosotros nos sintamos que no tenemos la capacidad, que ya no tenemos remedio, pues. Aún de ahí. Porque dice que de tal manera nos amó. El amor de Dios es incomprensible. Pero ¿cuánto valoramos nosotros eso, hermano? Si nos creemos las divinas, solo porque tal vez, bueno, sigamos adelante. Dicen
Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación tiene que ver con rescatar, salvar a un esclavo, a uno que está oprimido. El Salvador tiene que ver con aquel que tiene la capacidad para poder rescatar, salvar y dar vida. Y en el único que podemos encontrar esos aspectos de la salvación, rescatar, salvar y dar vida, es en el Señor Jesucristo. Pero debemos reconocer de que nosotros necesitamos ser salvos. Y no buscamos nosotros a Dios, fíjense, sino que Dios nos busca. Usted no tiene la capacidad de buscar ni de acercarse a Dios. Usted y yo no tenemos necesidad o mejor dicho, no tenemos la capacidad ni el conocimiento aún de poder decir, yo merezco. Desde que el pecado entró al hombre, el hombre se murió y no tiene contacto con Dios. Por eso es que Dios tiene que venir, Él tiene que venir. Y digo Dios porque Jesucristo el Señor es Dios. Por eso es que digo Dios. Así como Dios rescató a Israel de Egipto, de esa misma manera el Señor Jesucristo quiere rescatarlo a usted y a mí. Porque usted y yo no podemos ser salvos. No podemos limpiar nuestro pecado. No podemos limpiar los pensamientos de nuestra mente. No podemos limpiar nuestro corazón. Dice la Escritura que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Y necesitamos que alguien nos salve. Y no es la iglesia, hermanos, perdonen. No es el pastor tal y por cual, por muy famoso que sea el pastor. No es eso. No es religión alguna. Todo lo que existe en este mundo es podrido y está por desaparecer. Pero el único que permanece por los siglos de los siglos es el Señor Jesucristo. Él es la fuente de la vida, dice la Escritura. Él no necesita que alguien le dé. Él es la salvación. Y Él se acerca, nos busca, llega al lodazal donde estamos. Y ahí estamos podridos. Ay, Señor Jesús, misericordia. Yo veo cuando vengo, a una persona que las vestiduras que andan son grises, pero de sucias. Y cuando uno va pasando a la par de él, se echa De ahí el Señor lo quiere rescatar a uno. Yo recuerdo en la unión, estábamos compartiendo la palabra con todos ahí y llegó un afeminado, borracho, así desgastado todo, bueno, a ver cuántos días había andado en ese caminar. Llegó y se sentó ahí en el suelo, porque todos estábamos así. Y estábamos compartiendo la palabra del Señor. Y al final hicimos una oración e invitamos a el que quiera recibir al Señor Jesucristo y que ser salvo. Y
Y él se acercó, se arrodilló. Ay, Padre. Le pusimos las manos. Oramos por él. Y nos fuimos. Al día siguiente yo venía allá para San Salvador y iba para la terminal. Y me lo voy encontrando en la terminal. ¿Qué tal? Me dijo, yo ya ni me acordaba. ¿Tal? ¿Cómo está? Y me acordé cuando se me acercó. ¿Para dónde va? Me dijo. Yo para Salvador. ¿Y usted para dónde va? Para mi casa, me dijo. Ya se había bañado. Ya no se veía como afeminado, se había puesto. Padre. El Señor restaura, hermanos. Él es restaurador también. Él salva, pero rescata para restaurar, para hacernos nuevas criaturas, para que seamos diferentes, para que podamos ver que otros también necesitan del Señor. El Señor tiene la capacidad, no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted tenga, no importa dónde usted esté, no importa. El Señor de ahí lo quiere rescatar, de ahí lo quiere salvar, de ahí lo quiere sacar, de ahí lo quiere liberar, de ahí lo quiere redimir para darle una nueva vida. El Señor es bueno, hermanos. Nosotros no tenemos el entendimiento de cómo o de dónde, pero la capacidad del Señor no podemos entenderla, hermanos. Pero tiene capacidad el Señor. Tiene capacidad. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Dice, solamente necesitas, dice, confesar y creer en tu corazón. Ahora, hermano, hay una advertencia. Hebreos 2:13. Hebreos 2, perdón, es 3. 2, 3. 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? O sea, lo que trato de hablarles o de hacer entender el Señor ahí a través de esas escrituras es que si la salvación es tan grande, no nos descuidemos, hermanos. Alguien me preguntó una vez, ¿la salvación se pierde? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Ahí estamos en un duelo aquí. ¿Se pierde o no se pierde? Yo pienso, esa es mi idea, ese es mi pensamiento. La salvación no se pierde. El que se pierde es usted y yo. Si yo decido no seguir al Señor, el Señor se perdió. ¿Quién se perdió? Por eso es que dice ahí, no descuides.
No descuides. Un novio o una novia. Una esposa o un esposo. El trabajo. No, si necesitamos comer, pues. Necesitamos las chirilicas. Una pequeña cosa puede hacer de que nosotros nos perdamos. La salvación no se pierde, hermano. Yo lo comparo de esta forma. Cuando Noé hizo el arca, el diluvio llegó, todos estaban dentro. Los que estaban dentro del arca, ¿estaban salvos, sí o no? ¿Y los que estaban fuera? ¿Qué hubiera pasado si uno de los que estaba dentro salía? El arca es el Señor Jesucristo, hermanos. Esa es nuestra arca, hermanos. Pero nosotros vemos tan bonito el mundo. Que queremos lo que está en el mundo. Nos seduce. Hoy en el teléfono o en las tablets o en la computadora. Créanme que ese es un arma. Ahí podemos encontrar cualquier cosa. Y si no nos supervisan. Pero los papás, pues como no pueden ser supervisados, pueden entrar, ¿verdad? Las mamás también pueden entrar. Los hijos tal vez sean supervisados. Pero los mayores. No descuidemos por algo que va a perecer una salvación tan grande. Necesito sacar mis estudios para ser un abogado, o un doctor, o un arquitecto, o un ingeniero. Sí, está bien que se prepare, gloria al Señor. Estudie, porque entre más estudie, más el Señor lo puede usar. Pero no es eso lo que le va a salvar. Que necesito dinero y dinero y dinero y dinero. Y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Perdonen, hermanos. Eso se va a quedar en este mundo. Va a llegar un momento, lastimosamente así es. Conocí también a alguien que estaba y le dio una enfermedad que quedó inválido. Y ahí se terminó su sueño. Pero, hermanos, la salvación está para aquel, como dice en Romanos, el que confesare y creyere en su corazón. Juan 1:12 dice, mas a todos los que creyeron y leámoslo mejor. Juan 1:12, ese no te lo había puesto, perdóname. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, aleluya. Imagínense, hijo, dicen. Yo oí un ejemplo en una ocasión, en una casa que viven ciertas personas. Pueden existir los hijos y pueden existir los siervos. ¿Cuál es el privilegio de los siervos? El siervo puede llegar, comer en cierto lugar, no puede entrar en ciertos lugares. ¿Por qué tiene limitaciones? Pero el hijo, el hijo sin tocar entra al dormitorio.
El hijo no tiene necesidad, abre la refrigeradora, agarra lo que quiere. El hijo puede en cualquier momento hacer lo que quiere porque sabe de que tiene un padre, tiene una madre, tiene una familia. No es como el siervo. El siervo tiene límites. Y el Señor dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Abba, Padre. Y los hijos de Dios tienen un Padre. El Padre que rescató a Israel de Egipto y tiene un hermano mayor. El Señor Jesucristo, que es Dios. No crean de que es cualquier cosa. Es Dios. Pero es nuestro hermano. Somos hijos. Qué privilegio. Abba, Padre. Pero hermanos, la advertencia es: no descuides. No te descuides. No veas el mundo. No te veas a ti mismo. No veas a los demás. El Señor les bendiga, hermano.